Entre las mujeres menores de 65 años, la participación en la fuerza de trabajo se incrementó drásticamente durante este periodo. A medida que estas mujeres más jóvenes envejezcan, la participación en la fuerza laboral de las mujeres de 65 años o mayores tenderá a incrementarse significativamente. El porcentaje de los hombres más viejos que continúan trabajando se espera que también aumente. Una justificación de esto es la probabilidad de que muchos hombres y mujeres no tendrán los recursos económicos suficientes después de jubilarse para poder mantener un estándar de vida confortable. Pero muchos otros, especialmente mujeres, continuarán trabajando para sentirse productivos y mantenerse ocupados. Sin embargo, es muy probable que muchas personas mayores que continúen trabajando querrán cambiar el tipo de trabajo que realizan. Algunos optarán, por empleos de tiempo parcial y de menos exigencia. Algunos otros podrán por fin ser sus propios jefes, creando sus propias empresas o convirtiéndose en consultores independientes. Los trabajadores mayores están muy conscientes de sus habilidades y talentos, pero los empleadores frecuentemente no lo están. Algunos empleadores están descubriendo ahora que de una manera u otra no tienen más alternativa que la de contratar a trabajadores mayores de edad. Las economías líderes en diversas regiones del mundo están incrementando la demanda de empleo, pero la oferta de trabajadores jóvenes no va ya al mismo ritmo de crecimiento. Desafortunadamente, un obstáculo hacia el empleo para muchos trabajadores mayores es su prejuicio hacia los empleados jóvenes. A medida que las nuevas tecnologías se han hecho más importantes en el ambiente de trabajo, la necesidad de tener trabajadores competentes tecnológicamente también ha aumentado, y esto generalmente significa personas más jóvenes. El valor práctico de contar con trabajadores mayores seguido se mide por su habilidad para llenar puestos de empleo disponibles por la escasez de personal más joven. Una justificación de esta actitud es que a causa del valor estratégico que tienen las nuevas tecnologías en el trabajo, se tiene la percepción de que las personas mayores son menos adeptas a esas tecnologías. Aunque las generaciones de mayor edad comienzan a utilizar computadoras y el Internet más y más, y de hecho, son el segmento poblacional que más rápidamente crece en cuanto a nuevos usuarios de computadoras en Estados Unidos. La utilización y el nivel de confort con estas nuevas tecnologías, de hecho, está muy por debajo del de las generaciones más jóvenes. Y eso es probable que esta situación continúe hasta que las generaciones jóvenes de hoy, que son más diestras tecnológicamente, avancen hacia los grupos de edad de la generación A. Sin embargo, los trabajadores mayores traen siempre consigo características de gran valor productivo para las organizaciones. Son más estables que los trabajadores más jóvenes. Es menos probable que busquen otro empleo y es más probable que rechacen otras ofertas de mayor remuneración para poder quedarse con su empleador actual. Tienden a valorar el trabajo más que las personas jóvenes. Las generaciones de mayores tienden a identificarse más con el concepto de que el trabajo es la actividad más importante en la vida. Los miembros de la generación A tienden a tener más respeto hacia las autoridades y más lealtad hacia sus empleadores. Y por supuesto que tienen una característica muy valiosa, que no debemos olvidar, es la experiencia. Las generaciones de jóvenes y de adultos mayores difieren en sus opiniones sobre temas fuera del trabajo. Las generaciones de mayores se sienten menos cómodas con la diversidad étnica y están menos familiarizadas, por ejemplo, con otras culturas. Una razón es la mayor diversidad racial en muchos países de sus generaciones jóvenes. En Estados Unidos, más del 85% de las personas de 75 años o mayores son de origen sajón. Pero esta cifra se reduce solo a 64%
entre los niños menores de 5 años. Alrededor del 7% de los norteamericanos de mayor edad son de raza negra, comparado con el 15% entre las edades jóvenes. Los hispanos representan menos del 5% de los norteamericanos mayores de 75 años, comparado con el 16% entre los niños menores de 5 años. Esta diferencia también contribuye a las actitudes divergentes entre viejos y jóvenes en temas como el racial y el de inmigración. Menos del 9% de los norteamericanos menores de 40 años están a favor, por ejemplo, de las leyes que prohíben el matrimonio entre negros y blancos, comparado con el casi 30% entre las personas de 70 años o mayor. Las generaciones de jóvenes tienden también a apreciar más el valor de la diversidad cultural. Entre más viejas sean las personas, mayor es la probabilidad de que estén de acuerdo con el concepto de que las naciones deben integrar a una sola sociedad a todos los ciudadanos provenientes de diferentes culturas, mientras que las generaciones más jóvenes tienden a identificarse con el concepto de que es mejor que los grupos étnicos en un país mantengan sus costumbres y tradiciones originales. Aunque estas observaciones nos hacen ver ciertos conflictos potenciales entre los jóvenes y viejos de hoy, también nos da un buen avance de los cambios que muy probablemente veremos en la población futura de adultos mayores a medida que las generaciones jóvenes de hoy envejecen. Hasta ahora he tratado de dibujarles un cuadro más complejo de los adultos mayores del que sugieren los estereotipos. Pero parece ser que hasta las propias personas mayores de edad tienden a adoptar una visión un tanto negativa de la vida de sus colegas. La mayoría de los americanos de 65 años o más dicen que el temor por el crimen no es un problema para ellos. Pero por otro lado, el 69% dicen que ellos piensan que para la mayoría de las personas en su grupo de edad el crimen es un problema muy serio. Solo el 6% de las personas de 65 años o mayores dicen que la soledad es un problema muy serio para ellos personalmente. Pero el 46% creen que la mayoría de las personas adultas mayores son solitarias. Más de la mitad piensan que tanto la salud precaria como la falta de dinero son problemas muy serios en general para los mayores de edad, pero solo alrededor del 15% dicen que estos son en realidad problemas muy serios que sufren ellos. Quizá la pregunta más importante que necesitamos contestar es la siguiente. ¿Qué es lo que en realidad prefieren las personas mayores de edad? Obviamente, ellos siempre desean y necesitan la seguridad de una vivienda y servicios de salud accesibles. Pero más allá de eso, también buscan un sentido de propósito ya en su vida. Ellos quisieran que la sociedad vea sus fortalezas y no sus debilidades. Buscan el reconocimiento de sus contribuciones hacia sus empleadores, a sus familias y comunidades. También desean mantenerse ocupados, especialmente quienes se han jubilado de carreras profesionales de alto estrés, que tuvieron que vivir junto con las exigencias de sostener a una familia. Y finalmente, los de la generación A desean sentirse que todavía son productivos y que pueden hacer una contribución productiva a la sociedad. Muchos se mantienen activos profesionalmente, muchos años después de su jubilación formal, y utilizando su experiencia, se embarcan en nuevos proyectos productivos. Vayamos ahora a una conversación con el señor Jacobsen, quien es miembro de la generación A. Él se ha involucrado con gran éxito en diversos nuevos proyectos después de su jubilación.
Él nos ofrecerá algunos puntos de vista interesantes relacionados con los valores y principios que él ha seguido durante toda su vida de trabajo. Hola, Jake. Hola, Susan. Tú te retiraste oficialmente de tu carrera profesional en la Naval de Estados Unidos en 1975, pero tú nunca te has jubilado en realidad, ¿verdad? No, así es. En 1975 fue ya hace bastante tiempo. Me jubilé un viernes y comencé a trabajar el siguiente lunes. Y en realidad fue un cambio de profesión total, de una disciplina dura en las fuerzas de la naval a un mundo nuevo de gente joven y de educación a nivel superior, a nivel universitario. Y después de eso, continuaste trabajando hasta el día de hoy y ahora sigues activo e involucrado en el trabajo. Ajá. Así es, siguiendo mi jubilación de National University, me fui a trabajar al Museo Marítimo aquí en San Diego, haciendo labor de promoción de fondos y de membresía. Y después de este trabajo remunerado, tomé un trabajo ya de voluntario en el Centro y Museo Conmemorativo de Veteranos, localizado en el Parque Balboa, también en San Diego. Estuve trabajando ahí 5 días a la semana sin remuneración y gradualmente lo reduje a un día a la semana, que es mi involucramiento actual. Si se requiere más trabajo, voy un día adicional a la semana, así es que sigo ocupado. Sí que lo estás. Ahora, desde tu punto de vista, ¿tú crees que es más fácil ahora, para tu generación, tener éxito en iniciativas empresariales que antes? Esa es una buena pregunta. Para tener éxito en cualquier iniciativa de proyecto, usted tiene que tener soporte monetario. Usted puede comenzar como nosotros lo hicimos al crear National University en San Diego. Pusimos a trabajar nuestros talentos y como yo ya me había jubilado de la naval, no necesitaba un salario de este proyecto. Por lo que pude aportar ese salario y los ahorros que tenía aquel entonces, como lo hicieron mis socios cofundadores de este proyecto. Así comenzamos esta nueva universidad de la nada. Teníamos que instalar una oficina, algo que cuesta dinero. Teníamos también necesidad de un teléfono y de salones de clase. Gradualmente fuimos requiriendo más y más dinero, pero afortunadamente nuestros alumnos fueron adultos, maduros y pagaron sus cursos a tiempo. Tuvimos un crecimiento acelerado en el número de estudiantes, ya que comenzamos solo con 27 y llegamos hasta 10,000 alumnos cuando me jubilé en 1989. ¿Tú consideras que hubieras podido lograr lo que hiciste si lo hubieras intentado en tus años 20 o 30 o aún en tus 40? Bueno, cuando tú estás iniciando un nuevo proyecto, tiene que haber un producto en el cual se interese la gente. Tiene que ser la iniciativa a tiempo y oportuna. Y también las personas interesadas en el producto tienen que tener el dinero para comprarlo. Ahora, si nos remontamos a cuando yo era joven, casi todos iban a la universidad a la edad de 18 años y se graduaban a los 22 o 23. Esos eran los años normales de ir a la universidad. Pero en el ambiente y mercado objetivo que seleccionamos para National University, queríamos atraer a quienes no habían tenido la oportunidad de una educación superior cuando eran jóvenes y que además necesitaban ahora de esa educación para promover su carrera profesional. ¿Estás tú refiriéndote a personas de mayor edad que el estudiante tradicional? Absolutamente. A personas de 25, 35, 40, 45, 50 y hasta 55 años. Y hoy en día encontramos a estudiantes más jóvenes en National University, mezclado con estos adultos más maduros de 25 años para arriba. Estos últimos no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad a los 18, pero ahora lo pueden hacer con la comodidad de tomar cursos por la noche o si trabajan de noche, tomarlos en el día. Diversas investigaciones han confirmado que la generación A de adultos mayores representa ahora el sector demográfico de mayor crecimiento en el uso de Internet, pero muchos de ellos todavía tienen temor de iniciarse en eso. ¿Cuál es tu experiencia con el Internet?
Yo tenía un poco de miedo de iniciarme en esta tecnología cuando trabajaba como vicepresidente. Yo decidí mejor traer a alguien que tomara mi dictado y si necesitaba alguna estadística llamaba a otro joven para pedirle que me localizara la información que requería. E invariablemente al día siguiente el joven regresaba con todos los datos que me había obtenido directamente de la computadora. Yo también tenía una computadora enfrente de mí, pero la usaba solamente para que me diera la información mínima que necesitaba. Yo nunca hice nada, realmente nada, con la computadora hasta después de que me jubilé. Y me encontré con que ya no tenía secretaria a quien llamar para que tomara mi dictado, por lo que traté de hacerlo yo solo y al no tener la destreza me vi obligado a llevar mis documentos a la empresa de servicios logísticos Mailbox para que me los pasaran a máquina y además. Pero gradualmente me di cuenta que si yo podía utilizar la computadora y aprender su software como había aprendido a escribir en máquina tradicional 40 años antes, aproveché esa destreza y comencé a utilizar la computadora para procesamiento de palabras. Luego comencé a experimentar con el Internet para buscar información y luego con el correo electrónico, servicio que uso ahora constantemente. Yo reviso mi correo electrónico 2 o 3 veces al día y me ha permitido tener comunicación con todo el mundo. Entonces tú piensas que las personas mayores de edad pueden adaptarse confortablemente al uso de esta nueva tecnología. Así es. Inclusive existen varios grupos de apoyo en la comunidad o clubes de cómputo. Yo participo en uno de ellos que se reúne los sábados. Nos reunimos hasta 200 personas para intercambiar información sobre nuestras limitaciones con la computadora y siempre hay alguien que ofrece una respuesta. El grupo está atrayendo cada vez más personas mayores, sobre todo señoras. Hasta tuvimos recientemente una de 75 años que llegó en silla de ruedas. Y es que todo esto nos saca de nuestro mundo cerrado a un ambiente abierto al resto del mundo sin límites. La lealtad parece ser algo menos común entre las generaciones de jóvenes. ¿Nos puedes hablar sobre algunos de los conceptos de lealtad que se manejan entre los miembros de tu generación? Bueno, cuando yo crecí el cartero nos traía el correo, el lechero la leche y así con el periódico y demás. Siempre patrocinábamos a la misma empresa lechera, la misma editorial del periódico y nuestro buzón siempre estaba en el mismo lugar. Todo este estilo de vida se extendía al lugar donde trabajábamos. Éramos leales a nuestro patrón, leales a nuestra esposa y demás. Y toda esta lealtad era parte de cualquier faceta de nuestras vidas. Y ahora de viejos se ha quedado con nosotros. Por ejemplo, a mí me gustan los automóviles de General Motors y por supuesto he tenido un Chevrolet y ahora un Buick de esa empresa. Y seguiré comprando el Buick porque me gusta, porque soy leal a la marca. Hemos tenido relativamente pocos problemas con el auto y yo siempre me quedaré con las cosas con las cuales me sienta más confortable y que me satisfagan. Y todo esto lo puedes tú atribuir a un concepto de lealtad comercial y lealtad a un solo producto. Los adultos mayores obviamente llevan esta valiosa cualidad de la lealtad a sus empleos. ¿Qué otra cosa ofrece tu generación a sus empleadores? Experiencia. Hemos ido recogiendo mucha experiencia en el camino y nos gusta decir que las experiencias son transferibles. Por lo tanto, a medida que te haces un poco más viejo, si te ofrecen otro empleo con un poco más de salario o con algún otro atractivo que te pudiera convencer a dejar tu lealtad por tu empleador actual, de seguro que podrás transferir tus destrezas a tu nueva ocupación, que fue en realidad lo que me pasó a mí. Yo había estado durante 30 años en la naval, y el salirme de ese ambiente militar a otro completamente diferente fue un gran reto. Pero yo estaba seguro que mis destrezas se podrían transferir de mi actividad militar al ambiente de crear y administrar una nueva universidad. Tú has logrado acumular una gran experiencia durante tu vida.
¿Tienes algunos comentarios o sugerencias que quisieras ofrecerle ahora a las generaciones más jóvenes? Sí, claro, escuchen siempre a mi generación de mayores. Promuevan un marco de respeto para los viejos, ya que ellos han pasado por muchos años de experiencias diversas y siempre han absorbido algunas buenas ideas. Si ustedes abren su mente y escuchan realmente a las personas mayores, podrán aprender de su gran experiencia para utilizarla cuando ustedes la requieran. Y si no están dispuestos a escucharlos o a respetarlos, están ustedes perdiendo una gran oportunidad de crecimiento. Y digo esto a los jóvenes que pueden aprender de sus padres y de sus abuelos y fortalecer sus relaciones escuchándolos. Porque los abuelos, padres y mayores en general podrán aprender también de las valiosas nuevas ideas que ahora se manejan entre los jóvenes. Jake, muchas gracias. Por nada, Susan. Bien, ¿cuáles son algunos de los retos de toda una población mundial que envejece? Los adultos mayores se enfrentan tanto a retos como a oportunidades. Pero, ¿qué con respecto a las sociedades que envejecen? La población mundial se está haciendo más vieja en promedio a causa de una reducción de fertilidad y una mayor longevidad. Las mujeres tienen ahora la mitad del número de niños que tenían en promedio hace 30 años. Las tasas de fertilidad están a nivel o abajo del nivel de reemplazo natural en más de 60 países. En naciones con tasas de fertilidad por debajo del nivel de reemplazo natural, la población de hecho disminuirá en las próximas décadas. Por ejemplo, Italia y España están ya proyectadas a tener una pérdida neta de población en los próximos 50 años. También ha habido una reducción dramática de tasas de fertilidad en América Latina. Por ejemplo, en 1960, las mujeres en Brasil tenían 6 niños en promedio. Pero esta cifra se ha reducido a 2.3 niños. A la misma vez, la esperanza de vida a nivel mundial ha aumentado de alrededor de 50 años a principios de los años 70, a 63 años hoy en día. En los países más desarrollados, la esperanza de vida ya excede los 75 años. El porcentaje de personas mayores de 65 años en la población mundial está aumentando rápidamente gracias a estas tendencias. El 15% de la población de Europa tiene 65 años o más hoy en día. Pero este porcentaje se proyecta que aumente a 28% para el año 2050. Japón se enfrenta a un envejecimiento de población más rápido. El 17% de la población tiene 65 años o más actualmente y se espera que aumente hasta un 27% para el año 2025. Para el año 2050, una tercera parte de los ciudadanos japoneses tendrá 65 años o más. Gracias a sus inmigrantes jóvenes, Estados Unidos se mantendrá relativamente joven y su población mayor de 65 años representará el 22% de la población total en el año 2050. Aunque las poblaciones de los países menos desarrollados son todavía relativamente jóvenes, la edad media está aumentando más rápidamente que en el resto del mundo. Más allá del incremento en la población global de mayores de edad, está el incremento rápido en el número de mayores más viejos, es decir, los de los 80 años o más. Este grupo está creciendo a una tasa mayor que la generación A en su conjunto. El problema que está causando gran preocupación a muchas naciones que envejecen ahora es la proporción decreciente de sus tasas demográficas de soporte productivo. Ellas tienen cada vez menos y menos personas en edad de trabajo para mantener a sus jubilados. Por ejemplo, en América Latina, se tienen 12 personas entre los 15 y los 64 años de edad por cada persona de 65 años o mayor.
Pero para el año 2050, solo habrá 4 personas en edad de trabajo por cada persona de 65 años o mayor. En Norteamérica, esta tasa de soporte demográfico caerá de un ya bajo 5 ahora hasta el 3 para el año 2050. Esta cifra bajará en el caso de Europa de 5 a 2 entre ahora y el año 2050. Japón se enfrenta a la reducción más peligrosa. Para el año 2030, este país tendrá solo 1.5 personas en edad de trabajo por cada jubilado. Las tasas de soporte demográfico son especialmente importantes en aquellos países que financian sus programas de seguridad social a través de impuestos sobre los salarios de los trabajadores activos. A medida que la tasa de soporte cae, la carga proporcional sobre los trabajadores activos per cápita se incrementa, y no es difícil imaginar que se pueda llegar a un punto en que esta situación sea insostenible. Para tratar de resolver los problemas de financiamiento de programas de jubilación, muchos países tales como Estados Unidos y Brasil están ya incrementando la edad mínima a la que sus ciudadanos pueden comenzar a recibir beneficios de pensión. Otros países seguirán esta estrategia seguramente. Algunos países están considerando incorporar cambios en sus sistemas gubernamentales de jubilación que fomenten el que las personas se mantengan activas en la fuerza de trabajo más allá de su edad de retiro. Pero el mantener a las personas mayores dentro de la fuerza laboral será aún más difícil en los países que ya han estado ofreciendo incentivos de retiro anticipado para sus trabajadores mayores. La expectativa de retiro anticipado se ha popularizado como resultado de estos incentivos, y el invertir esto implicará un gran esfuerzo para esos gobiernos. En los países menos desarrollados, por supuesto, muchas personas mayores siempre han tenido que seguir trabajando ya que carecen de los recursos económicos necesarios para jubilarse. Pero a medida que el mundo se ha interconectado, las aspiraciones de los trabajadores de los países más desarrollados se han transferido a los de los países menos desarrollados. Algunos gobiernos han decidido privatizar sus sistemas de pensiones. Por ejemplo, Chile reemplazó sus sistemas en 1980 con cuentas de ahorro para pensionados administradas a nivel privado. Más recientemente, Argentina, Perú y Colombia han realizado cambios similares en sus sistemas de jubilación. Otras naciones, tales como Rusia, simplemente han abandonado este servicio público, dejando a sus ciudadanos viejos en circunstancias precarias. La pregunta de qué es lo que los países deben a sus adultos mayores y cómo financiar estas obligaciones será uno de los problemas más importantes que irán enfrentando las sociedades que envejecen. La disminución en el número de personas en edad de trabajo tiene implicaciones económicas que van más allá del financiamiento de planes de jubilación. Como un acervo de menos trabajadores activos a nivel global, es más probable que el producto económico disminuya a menos que nuevas tecnologías se incorporen para aumentar la productividad. Además, a medida que las personas se jubilan, ellas comienzan a gastar sus ahorros. Esto implicará una reducción drástica en la tasa nacional de ahorros, haciendo disponible menos capital para financiar proyectos de desarrollo y para realizar las inversiones necesarias para mantener sus economías en un ritmo innovador. Gobierno, empresa y sector educativo necesitarán así crear nuevos incentivos para motivar el ahorro entre las personas que tradicionalmente no ahorran, ya sea porque prefieren gastar o porque sus bajos ingresos les hace difícil ahorrar. La inmigración mitiga algunos de los problemas de los países que envejecen, ya que la mayoría de los inmigrantes
tienden a ser adultos relativamente jóvenes. Un estudio de Naciones Unidas, sin embargo, concluyó recientemente que la inmigración no será suficiente para resolverle sus problemas a los países que envejecen.